Cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos, ya nos acompaña vía Zoom el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, ¿cómo está? Bienvenido al Borde de la Noche aquí en Forever, bienvenido. Gabriela, buenas tardes, noches. Un abrazo y los mejores deseos para este 2025 para ustedes en la radio y por supuesto para la audiencia. Muchísimas gracias, doctor Alarcón, igual para usted. Ahora, dicen que en Ecuador uno nunca se aburre, ¿no?, con todo lo que sucede. Varios profesionales del derecho y de las ciencias políticas, entre ellos usted, han expresado su rechazo y profunda preocupación por la continua y sistemática inobservancia de la Constitución y las leyes, actos que afectan al Estado de Derecho, dicen ustedes. Ahora, varios temas que hablar aquí, doctor Alarcón. Primero, el tema de la licencia. Los artículos 96 del Código de la Democracia y el 148 de la Constitución son lo suficientemente claros, doctor Alarcón, para estos tiempos extraordinarios luego de una muerte cruzada. Gabriela, definitivamente sí, y no hay vuelta que darle. Mira que incluso si nosotros buscaríamos a la Corte Constitucional para que nos interprete la norma, pasaría algo muy similar a lo que ha sucedido con ese pedido de interpretación que se hizo a propósito del tema de Verónica Abad. La Corte dijo: no tengo nada que interpretar porque todo está claramente establecido en la Constitución. Y yo creo que acá hay que tener en cuenta principalmente los tiempos. La sentencia de la que tanto se ha hablado, interpretativa de la Corte Constitucional, vinculada precisamente a los términos de una muerte cruzada, es mucho anterior a la reforma que se realiza efectivamente al Código de la Democracia. Estamos muy claros en el sentido de que, pues, no quiere esto decir que la ley está por encima de la Constitución, pero sí hay que tener en cuenta que, por un lado, la sentencia interpretativa es producto de una consulta de un miembro del entonces Tribunal Contencioso Electoral en el sentido del cómputo de tiempo, el cómputo de los periodos en el caso de que se active la muerte cruzada. Y otro muy distinto es el tema que se toca en el artículo 93 del Código de la Democracia en el sentido de una licencia obligatoria. Mira que la sentencia interpretativa dice: las elecciones, tanto legislativas como presidenciales, convocadas por el Consejo Nacional Electoral después de una aplicación de muerte cruzada, se entenderá que son para completar el resto de los respectivos periodos sin que pueda entenderse que se trata de un nuevo periodo regular imputable para el caso de la reelección. La sentencia habla de los tiempos, no regula la figura de la licencia, se refiere al cómputo de los periodos. Así es que en ese sentido estamos tratando de forzar una disposición para que se enmarque en lo que le conviene en este momento al ejercicio de poder de turno, y eso no es viable. A ver, entonces, como para ir comprendiendo, si solamente se refiere a que si es computable o no el número de elecciones, entonces solamente es para saber si cuenta o no cuenta esa elección. ¿No queda como que un poco ambiguo eso, como que para computarte sí, pero para el resto no? Pero es que, Gabriela, el tema que aborda la sentencia es el cómputo del tiempo. Y esta sentencia es del año 2010 y aborda ese tema en específico. La reforma al Código de la Democracia que establece la licencia obligatoria en caso de que alguien aspire al mismo cargo que actualmente ocupa es 10 años después, en el año 2020. Así es que, salvo que hubiéramos tenido en 2010 una Corte Constitucional de visionarios y de futuristas o de adivinólogos, difícilmente hubieran podido en aquel entonces manifestarse respecto de lo que significa una licencia para hacer campaña, más aún cuando esto nunca se les preguntó. Sí, entonces, un poco volviendo a lo mismo, tal vez con otras precisiones, doctor Alarcón, ¿no sería conveniente entonces precisar lo que ocurre en elecciones extraordinarias? Una constitución de 444 artículos, pero que tiene muchos vacíos. Esta constitución de Montecristi, a pesar de ser tan amplia, tiene estos vacíos, porque claro, Guillermo Lasso fue el primero en activar la figura de la muerte cruzada y desde ahí como que todos han ido aprendiendo al andar. Por eso le preguntaba al inicio si estos artículos de la Constitución y el Código de la Democracia, redactados para un tiempo ordinario,
¿no sería pues también preciso describir los extraordinarios? Creo que las posiciones, Gabriela, de uno y de otro lado han sido bastante claras. La del gobierno, por supuesto, a través de sus voceros, la del Foro por la Democracia, a través de nuestro comunicado, y según lo conocimos el día de hoy, mediante un documento público, un pronunciamiento de la Corte Constitucional, se espera que en función de ciertas acciones que ya están en su conocimiento, se pueda zanjar de una buena vez de este tema dentro de las próximas semanas. Esperemos que así sea y sobre todo que la decisión, como tantas otras anteriores de la Corte Constitucional, esté enmarcada en la democracia y el Estado de Derecho. Doctor Alarcón, entonces, ¿qué cabe aquí? ¿Que la Corte Constitucional cambie esta sentencia de 2010 o se pronuncie acerca de este lío con la vicepresidenta Verónica Abad, que bueno, se ha ahí pues impugnado sobre los nombramientos de las otras vicepresidentas a través de decretos? Gabriela, no hay nada que cambiar sobre la sentencia del 2010. Okay. Es una sentencia que, como indico, aborda un tema específico que es el del cómputo de los periodos. Y para citar un ejemplo, si Daniel Noboa es electo para un periodo de 4 años después de la segunda vuelta de abril de 2025, podrá optar para una reelección en el año 2029. Eso es lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, que estos 18 meses, producto de la aplicación de la muerte cruzada, son una suerte de periodo de gracia que no se computa para el primer periodo y una eventual reelección. Esa sentencia ya está y va a seguir vigente mientras la Constitución, por supuesto, esté vigente y esté anclado lo uno con lo otro. Que la Corte hoy resuelva los otros conflictos que se le han presentado y que se ha conocido además de una forma muy puntual y clara en el comunicado que han hecho público hace pocas horas, veremos. Yo creo que es importante porque ahí con seguridad tendremos algunas nociones adicionales sobre este tema de la licencia, sobre la situación de la vicepresidenta y por lo visto también sobre algunos otros temas que a propósito del contexto electoral han llegado a su conocimiento. Sí, ahora, doctor Alarcón, haya o no licencia, igual el candidato está sujeto a penalidades si comete una infracción electoral. ¿Tengo o no licencia? Y ese es el punto que por supuesto no todos quieren ver, que hay infracciones que los candidatos en general pueden, y yo diría en estos primeros 3 y 4 días de campaña que están por terminar, ya han cometido. El hecho de, por ejemplo, entregar dádivas, que es una prohibición establecida a través de una infracción en el Código de la Democracia, ya está ocurriendo y esperemos que esas denuncias que están siendo puestas en conocimiento de las autoridades efectivamente sean sancionadas, pero en el tema específico que estamos discutiendo, lo que significa tener una doble condición de presidente candidato y llevar a cabo acciones proselitistas, aunque algunas las disfracen de actividades de gestión pública, pueden acarrear responsabilidades. En el documento del Foro por la Democracia nosotros dejamos claramente establecido el hecho de que quien en este caso haría campaña sin haber solicitado y haber activado el tema de la licencia puede incurrir en infracciones electorales graves y muy graves que están establecidas en el Código de la Democracia y que terminan en definitiva con una suspensión de derechos de participación que impedirían, en un eventual caso de ganar las elecciones, que una persona se posesione y ejerza un cargo, ¿no? Pero además, un detalle no menor es que también por este conflicto que habría en la dualidad presidente-candidato sin activar licencia, como hemos conocido hoy, entre otras cosas, podría estarse configurando hasta un delito de peculado por el mal uso de recursos públicos con una finalidad distinta, que es la finalidad electoral. Y aunque estuviera con licencia, que estará licencia a partir del jueves o viernes, si hace eso, igual estará sujeto a esa penalidad si infringe en esa infracción. La licencia, Gabriela, según el artículo 93, debía activarse, es decir, solicitarse y autorizarse por la Asamblea desde el inicio de la campaña electoral. Acá no es cuestión de decir más vale tarde que nunca, y si activan un pedido de licencia, que bueno, porque el artículo 93 es claro en señalar que la licencia debe estar lista para hacer campaña desde el inicio de esta hasta que llegue el día de las elecciones. Algo en lo que en este momento Daniel Noboa no ha acudido ni ha incurrido. Doctor Alarcón, ¿no pedir licencia es una infracción electoral o no?
No, eso hay que dejarlo muy claro. No hay una infracción establecida en el Código de la Democracia respecto a no pedir o pedir licencia. Por Ujú. favor, que no se confunda a la ciudadanía. Algunos lo han hecho diciendo el no pedir licencia no es sancionable. Por supuesto que no lo es. Y eso nosotros no lo estamos diciendo. Estamos hablando de otro tipo de sanciones. El artículo 278, numeral 3 del Código de la Democracia dice, Gabriela, que un servidor público en ejercicio de funciones no puede inducir al voto a favor de determinada preferencia o candidato o promover una organización política. Si tú tienes a alguien, servidor público, presidente de la República, que ejerciendo la presidencia empiece a decir, como estamos escuchando en algunos actos, que en teoría son de gobierno, una sola vuelta o a barrer en las elecciones o en tantas semanas y en tantos días veremos, lo que estamos haciendo en definitiva es incurrir en una infracción electoral grave. Entonces, no se trata acá de que esté establecido en el Código de la Democracia, artículos 278 y 279, el no solicitar licencia como una infracción. Estamos hablando de que es infracciones derivadas del no haber hecho uso de esa licencia que el 93 establece de manera obligatoria. Claro, y ahí es la preocupación, doctor Alarcón, ¿no? Siendo un servidor público en funciones, induzcas al voto. Eso sí es una infracción electoral muy grave y evidentemente eso sí es lo que preocupa. Por eso un poco decía al inicio, tengas o no licencia, que también es un tema debatible, pero tengas o no licencia, sí está sujeto a las penalidades o a las sanciones si infringes en una de estas infracciones electorales. He ahí esa verdadera preocupación. Y mira, Gabriela, que parece que no somos los únicos preocupados, sino que el mismo Daniel Noboa está preocupado por el tema. En el decreto 500, que encarga inconstitucionalmente la presidencia de la República a una persona que no es vicepresidenta, en los artículos siguientes dice, ¿no? No vamos a utilizar ningún recurso público, no vamos a recibir remuneración alguna, hasta la seguridad que nos otorgue, por favor, el Consejo Nacional Electoral. Lo que quiere decir que pues ahí también hay preocupación e intentos de blindarse respecto de estas disposiciones del Código de la Democracia que podrían constituir graves, muy graves y sancionadas como tales. Sí, ahora ya hay el descontento de algunos candidatos, como por ejemplo fue el caso de Henry Cucalón, que conminó al Consejo Nacional Electoral a que se pronuncie acerca de este tema, y lo que hizo pues el CNE horas después es recordar estas infracciones muy graves sin referirse específicamente a lo que ocurrió el día domingo cuando el presidente salió ahí en el balcón del Palacio de Carondelet a saludar a sus simpatizantes. El gobierno ha dicho, salió a saludar. Eso, un poco analizando eso, doctor Alarcón, ¿eso es inducir al voto lo que ocurrió el día domingo? Podríamos incluso enfrascarnos en una interpretación de lo sucedido el día de domingo, pero Ujú. yo te invito, Gabriela, a revisar las redes sociales de la Presidencia de la República y ver los eventos que han tenido lugar con la participación del presidente en los últimos días. Probablemente saludar desde un balcón con la bandera nacional no sea inducir al voto, discutámoslo, pero inaugurar obras donde predomina el color morado y donde las personas están con camisas en las que predominan los colores del partido de gobierno es una forma de inducir al voto, donde además quienes en teoría están recibiendo la obra pública que se entrega o están participando en la discusión, gritan por el candidato, gritan por el número o por el nombre de la organización política o hablan de una sola vuelta y piden el voto, están haciendo efectivamente eso. Entonces, que no se confunda diciendo que por el hecho de que uno u otro no tome el micrófono y levanta la voz, no se está haciendo una actividad proselitista. Acá hay una delgada línea y muchas personas lo han dicho y creo que ya en más de una ocasión esa delgada línea se ha cruzado. Sí, en efecto, porque cada elección vemos que estas líneas se cruzan y a veces es muy complicado, y ahí viene lo complicado, es a quién se responsabiliza de esa inducción al voto, porque igual sigue siendo, no sé si una línea de subjetividades. Entonces, la ley es clara para establecer qué es o qué acciones se consideran inducir al voto. La ley es bastante clara, pero hay un elemento que tú mencionas, Gabriel, y que me parece fundamental.
la impunidad política que ha venido reinando desde que existe la Constitución del 2008 y el Código de la Democracia posterior a ella es lo que permite que aquí cualquiera piense que saltarse la norma es cualquier cosa. Las sanciones lamentablemente no se han visto, han sido trabajadas de forma discrecional o quedadas en el olvido en muchos casos. Y es esa impunidad la que, al igual que con la corrupción o al igual que con el narcotráfico y el crimen organizado, hace que las malas prácticas se repitan una y otra vez. Si no tienes organizaciones políticas sancionadas por financiamiento ilícito de campañas, pues qué problema en que yo también incurra en financiamiento ilícito. Si no tienes candidaturas sancionadas por la entrega de dádivas, que es una infracción establecida en el Código de la Democracia, ¿qué quita que yo también lo haga? Pues entonces esa impunidad es la que perpetúa las malas prácticas y la que nos tiene en este estado. Y ojo que eso no es únicamente aplicable a lo que nos motiva como principal este espacio, el tema del candidato presidente, sino a tantas otras organizaciones políticas que hacen este tipo de cuestiones y que están tranquilos porque saben que no van a ser sancionados. Sí. Ahora, ustedes como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, siempre luego de cada elección hacen todo un análisis sobre lo ocurrido, como decir un resumen de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo de estas elecciones. En el tema de las infracciones electorales, doctor Alarcón, ¿qué se ha podido encontrar en los diferentes estudios que ustedes han hecho? ¿Ha habido en efecto sanciones a movimientos y a partidos por estos o simplemente pues han quedado en el aire? Lamentablemente, todos los estudios que, por ejemplo, se han hecho desde el Observatorio al Financiamiento de la Política, Gabriela, evidencian esta impunidad, porque siempre habrá una excusa para no sancionar a las organizaciones políticas. Y si bien es cierto que las instituciones electorales, el CNE y el TCE, están muy limitados de recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, esto no debería ser excusa para aplicar la ley y sancionar cuando se produce una violación a la misma. Bastaría sentarnos a revisar lo que ha sido el financiamiento de la política en los últimos periodos para darnos cuenta, por ejemplo, que una persona como Verónica Abad, si hubiera sido efectivamente sancionada por las autoridades electorales después de su campaña para la alcaldía de Cuenca, ni siquiera hubiera podido participar en condición de binomio de Daniel Noboa, porque nunca presentó informes de rendición de cuentas de sus ingresos y gastos de campaña. Una infracción que es sancionada con una consecuencia como la no participación en futuras acciones políticas, ¿no? Entonces tú ahí ves no solo la necesidad de sancionar estas malas prácticas y estas infracciones, sino también de prevenir en consecuencia que la mala política se perpetúe y que después caigamos en pugnas estériles como la que actualmente vive el país producto de la mala relación entre Noboa y Abad. Sí, por ejemplo, la propaganda política que siempre en cada campaña ocurre en el puente de la Unidad Nacional, un puente pues muy importante que conecta a varios cantones, Guayaquil, Durán, Daule, etcétera, y pues al final nadie sabe o a quién responsabilizar sobre la colocación de esa propaganda. Simplemente lo que procede el Ministerio de Transporte es retirarla y eso pues ocurre en cada elección. ¿Cuáles son las infracciones electorales más frecuentes, doctor Alarcón? Bueno, probablemente las más frecuentes son las infracciones leves. Las que están más relacionadas a que las organizaciones políticas no remitan oportunamente inscripciones de sus directivas o informes en cuanto a los procesos de ingreso y de expulsión o salida de sus afiliados o adherentes. Esas sanciones leves son quizá las prácticas que nos tienen hoy con más de 270 organizaciones políticas activas, ¿no? Muchas de ellas que dicen tener cientos de miles de afiliados y que en la práctica terminan recibiendo, con suerte, decenas de miles de votos, por no decir menos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, más allá de las leves, aquellas infracciones electorales graves y muy graves son precisamente las que están vinculadas a actos de campaña, al hecho de tener servidores públicos que estén induciendo al voto, el hecho de tener a candidatos que están entregando donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos que no han sido autorizados por la autoridad electoral, también tener en este caso muchos temas vinculados a, como tú ya lo dices, la contratación de vallas que argumentan que no son vallas por el tamaño o por cualquier cosa, la cuestión de la precampaña electoral, que es una infracción
clarísima en muchos casos y que pues en definitiva todos se hacen de la vista gorda. Así es que ahí te he mencionado algunos ejemplos de lo que en definitiva constituye infracción y que forma parte de este esquema de impunidad política por la falta de sanción. Sí. Doctor Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, volviendo a estos debates constitucionales, a raíz de estos problemas con la vicepresidenta de la República, ¿podría haber consecuencias con la vicepresidenta encargada a través de decreto? Me refiero a Cynthia Gelliver. ¿Cuál sería su situación jurídica? Es una situación difícil y personalmente creo que ese análisis o esa reflexión jurídica es la que motivó a que Saría Moya dé un paso al costado. Más allá de que sea o no un tema de salud, estamos aquí frente a un posible tema de usurpación de funciones de una funcionaria a la que no le corresponde asumir lo que se le está diciendo, ¿no? El decreto 500, como todos pueden leer en su contenido, habla de una vicepresidenta constitucional de la República, cuando incluso la justicia constitucional ha dicho que este cargo corresponde única y exclusivamente a la señora Verónica Abad. La rencilla personal entre quienes hoy están en pugna, Noboa y Abad, hace que ni siquiera se haya ocupado, ojo con este tema, el término de vicepresidenta temporal. O sea, mira tú que el artículo 1, Gabriela, dice que encarga la presidencia a la vicepresidenta constitucional de la República. Ni siquiera dice encargo la presidencia a una vicepresidenta encargada. Entonces, de aquí estamos frente a una situación que también, al igual que las infracciones electorales, podría traer consecuencias, definitivamente. Ahora, la reflexión del gobierno es que la señora Abad se le dio una función que es presentarse en Turquía a hacer una determinada función, pero que ella no llegó. Se le dio como fecha tope el 27 de diciembre, no está ahí. Para la reflexión del gobierno es que la vicepresidenta no está en funciones, no está cumpliendo la función que el presidente le dio. Entonces, el gobierno, la interpretación es, no está cumpliendo la función, hay que reemplazarla. ¿Qué se puede decir sobre esa reflexión? Y que el gobierno no puede interpretar un cargo que además ha sido entregado por los ciudadanos a través de las urnas. O sea que una persona, porque está de vacaciones, pierde el cargo que ostenta. O sea que cuando la señora Abad está de vacaciones, deja de ser vicepresidenta constitucional de la República. De ninguna manera. O sea, eso es un absurdo. En este caso, aunque a muchas personas les incomode o les moleste, no se trata acá de simpatizar o antipatizar con la señora Abad. Definitivamente, nuestra norma suprema y una sentencia de la Corte Constitucional determina con claridad que, primero, si hay una ausencia temporal o una falta definitiva del presidente de la República, es quien ocupa la vicepresidencia quien le reemplaza. Segundo, que además el presidente solo puede designar temporalmente una vicepresidenta, una encargada de la vicepresidencia, si se configura formalmente su ausencia temporal en 3 casos específicos y únicos: enfermedad, circunstancias reales de fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional por un periodo máximo de 3 meses. Yo no veo en ninguno de estos 3 casos las vacaciones. No existen más causales. Ninguna, además de estas 3 causales mencionadas, se ha configurado, mucho menos, como en algunos casos ya he escuchado por parte de voceros de gobierno, un abandono del cargo. Situación que tiene que ser, en primer lugar, constatada por la Corte Constitucional y declarada formalmente por la Asamblea Nacional. En este momento, aunque suene chocante el uso de esta terminología, tenemos una vicepresidenta constitucional de la República elegida por los ecuatorianos y una vicepresidenta, en términos del decreto constitucional de la República, designada por decreto ejecutivo por Daniel Noboa. Yo te pregunto, Gabriela, si no será esto quizá un asunto más relacionado a los aspectos personales que a los normativos. Y usemos una hipótesis. Luisa González gana las elecciones y el señor Diego Borja es vicepresidente. En medio camino, Borja dice que pues se va a 15 días de vacaciones a la playa y entonces Luisa González firma un decreto ejecutivo y nombra un vicepresidente. ¿Qué dirían todos los que están respaldando la acción de Noboa? Probablemente incendiarían el país,
porque la acción viene de alguien que les disgusta o les cae mal. Acá hay que hacer una reflexión a lo que significa la coherencia sobre la base de la normativa vigente. Así es que acá, aunque muchos aplaudan que con creatividad y con ingenio tengamos un presidente que estira la norma para violarla, deberíamos pensar bien si no estamos sentando un precedente nefasto que podría aplicarse si es que el resultado de las elecciones es distinto al que muchos sectores de este país esperan. Ahora, veamos también la otra orilla. ¿Qué hacer con una vicepresidenta que no hace lo que el presidente le ordena? Porque eso dice la Constitución. La vicepresidenta o vicepresidente hará lo que el presidente le ordene. Así es, Gabriela. Y el decreto que le manda la señora Abad a Turquía, con rango de agregada comercial, es un decreto constitucional. ¿El presidente puede asignar esas funciones? Por supuesto que sí. Como es legal que la señora Abad tenga vacaciones y que una vez que termine ese periodo de vacaciones, tome un avión y se vaya a Turquía, porque esa es la función que le asignó al presidente. Ahora, pero si el presidente está ausente de forma temporal y la señora Abad está en Turquía, pues tendrá que asumir la presidencia de la República de forma temporal. sí, ahora, solamente un par de cosas para precisar y ya el tiempo se nos acaba, lamentablemente. ¿Sí procedía en que Abad le diga al presidente me voy de vacaciones o tenía que informar a la Asamblea? Las vacaciones se informan en el ámbito en el que se ha hecho. ¿O acaso el presidente Noboa está informando y pidiendo autorización de vacaciones a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional de Justicia? No. Lo que sí manda la Constitución, y es muy fácil revisar el articulado, es que cuando el presidente de la República se ausente del país, notifique a la Asamblea sobre su ausencia. Nada más. Y eso es lo que le corresponde al presidente. El uso de vacaciones tiene que ser notificado, solicitado ante las autoridades pertinentes. Y en este caso no nos olvidemos que, y con seguridad se hizo, se notificó de este pedido de vacaciones precisamente a la señora Gelibert, que el cargo que ocupaba hasta antes de ser encargada de la vicepresidencia era el de la secretaria general de la presidencia, quien está a cargo de estas cosas. Sí, entonces, volviendo a la pregunta que le hacía hace un rato, ¿qué hacer con una vicepresidenta que no hace lo que se le pide, lo que el presidente le ha ordenado? Porque claro, si nos ponemos en la situación de un jefe que te da una disposición y tú dices, no, yo me voy de vacaciones, sí, lo puedes hacer, pero se debe hacer, es lo correcto. ¿Qué hacer con una vicepresidenta que no cumple las funciones que le da el presidente? A ver, Gabriela, yo acá no quiero ni sonar a defensor de la señora Abad, con quien no comulgo en lo absoluto. Sí. Es más, discrepo con 9 de cada 10 de sus ideas, pero yo te pregunto a ti, ¿en qué ha incumplido la señora Abad? Cuando le nombraron embajadora en Israel, tomó un avión y se fue. Es más, ese envío nos costó carísimo a los ecuatorianos, no solo porque le estábamos pagando un sueldo infinitamente mayor que el de la vicepresidenta de la República, sino porque además los gastos de traslado y todo lo que ocurrió salió del bolsillo de todos los ecuatorianos. Cuando se dijo que por la situación de riesgo la señora tenía que ser movida a Turquía, ¿qué pasó? La señora se fue. Y ahora la señora tiene un encargo que tiene que cumplir después de terminar su periodo de vacaciones. En lo personal, no encuentro que ella no ha acatado las disposiciones del presidente. Habrá que esperar a cuando terminen sus vacaciones para ver qué es lo que ocurre. Pero de nuevo, terminado su periodo, mi opinión personal, en función de la vigencia y constitucionalidad del decreto que en este momento le envía a la señora a hacerse cargo de los temas comerciales en Turquía, deberá tomar un avión, irse para allá en condición de vicepresidenta y la función que le ha asignado el presidente, pues simplemente trabajar. Bien, son varias de las opiniones y criterios de Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor Alarcón, gracias por habernos acompañado aquí al borde de la noche, siempre un gusto. Gabriela, siempre un gusto, muchas gracias, un abrazo para ti y para la audiencia de Forever.